Es de sobra conocido que en el proceso de la comunicación un emisor quiere trasladar un mensaje a un receptor o a unas audiencias. Claro que la comunicación implica compartir y para poder compartir el mensaje tiene que ser claro, transparente, creíble y confiable. En la actualidad hablamos de crisis de comunicación en diferentes ámbitos. Crisis en la comunicación institucional, crisis de los propios medios de comunicación y, claro, la política no es ajena a esta situación. Para andar en estas cuestiones y abrir, desde luego, el abanico de temas, hemos invitado a Fernando Martínez Maillo, senador del PP, experto en comunicación política y un gran estudioso investigador de estas cuestiones. Fernando, gracias una vez más por aceptar la invitación de la Universidad Europea y bueno, pues acercarnos la actualidad en comunicación política. Has visto que ha empezado fuerte, hablando de crisis de medios, crisis de comunicación política. ¿Cómo ves este panorama? Pues es verdad que bueno, la crisis ahora mismo ya es permanente. Quiero decir que ahora antes las crisis eran algo accidental o provisional. Ahora mismo la sociedad vive en permanente crisis. Ahora tenemos el conflicto en Rusia, aquí o en Ucrania concretamente. Fíjate qué situación a nivel mundial, eso ya en sí mismo es una profunda crisis, pero en términos de comunicación política en España estamos viviendo una crisis permanente desde el año 2015. Yo lo he contado muchas veces, desde el 2015 hasta ahora es que hemos vivido 4 elecciones generales. Ahora, además de las elecciones generales, las autonómicas, acabamos de tener unas elecciones en Andalucía. En fin, estamos en permanente crisis de todos los puntos de vista, hay mucha convulsión política. Los mensajes cada vez llegan de manera más compleja a los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto se exige mucho más la profesionalización de la política. Por eso las universidades y la Universidad Europea tienen un papel muy importante en la formación, formación de buenos profesionales de la comunicación. Es de lo que yo más hablo siempre. La poca profesionalización que existe en España, que nos hemos incorporado muy tarde, igual que Estados Unidos muy avanzada, a la comunicación política y la importancia que tiene tener buenos profesionales. Fíjate la importancia que le damos a la parte funcional y práctica, que este programa, bueno, están participando en la realización y en la producción del mismo alumnos del grado de comunicación audiovisual, los tenemos aquí de público, luego seguramente harán preguntas, con lo cual nosotros llevamos en nuestro ADN esa parte de tratar de preparar pues, a los profesionales en una profesión que cada vez es más compleja, quizá a lo mejor porque estamos en una permanente campaña electoral desde el punto de vista de la comunicación. ¿No crees que la ciudadanía está un poco, de alguna manera, cansada o saturada, quizás ese sería el término más adecuado, de la cantidad de mensajes electorales que hay en periodos que a lo mejor no son periodos electorales? Bueno, pero yo creo que la sociedad actual está así, ¿no? Es decir, vivimos una convulsión permanente. También es verdad que los medios de comunicación han ido cambiando. Claro, yo recuerdo hace tiempo que los chavales ahora mismo no lo saben, pero es que antes teníamos 2 televisiones o 3 y hoy en día con los medios de comunicación, los internet, las redes sociales, uno mismo eres periodista de ti mismo y de lo que hay a tu alrededor. Cualquier acontecimiento que hay en el mundo aparece siempre la imagen de alguien que lo ha grabado. Sí, sí, es cierto. O sea, eres periodista ciudadano. Eres periodista ciudadano, ¿no? Con lo cual, es que eso es una transformación, es una comunicación. Decía, se ha democratizado la comunicación. Todos somos comunicadores, ¿no? Y eso es un cambio fundamental, ¿no? A partir de ahí, en la política también ha pasado exactamente lo mismo. Los políticos han entrado en las redes sociales, se ha producido una fuerte convulsión. La entrada de nuevos partidos políticos ha producido una nueva convulsión también, porque el bipartidismo que había entre PP y PSOE se ha desaparecido, entre los Ciudadanos, Podemos, luego Vox. Entonces, esto ha generado una fuerte convulsión, los pactos, y por lo tanto, evidentemente, los mensajes se van diluyendo. Aún así, los ciudadanos cada vez, a la hora de decidir el voto, que al final, en comunicación política, en lo que se traduce, cuando uno quiere dedicarse a la comunicación política, puede resultar un poco abstracto o un reduccionismo lo que voy a decir, pero igual que cuando tú te dedicas a la comunicación de un producto concreto en una empresa X, quieres que se venda ese producto, en política, al final, se vive de que ganas unas elecciones o de que te votan, porque si no te votan, ¿para qué quieres presentarte en la política? No tiene ningún sentido, ¿no? Es una obviedad, pero es así. Y por lo tanto, los mensajes en política son muy importantes. El mensaje no es otra cosa que es la manera en la que tú entras en la mente del ciudadano
o diría de otra manera también, en los sentimientos del ciudadano, de tal tema de manera, las emociones. en las emociones, esa mezcla que tiene que haber siempre, de tal manera que identifiques con ellos y ellos se identifiquen contigo. Eso es muy difícil. Esa es la magia de la política también, porque claro, en un producto, oye, yo vendo un yogur, que puede ser de fresa o de plátano, puede ser natural o azucarado. Lo vendo, lo como, oye, está muy bien, muy bueno. Y lo comes. En política tú vendes ilusiones. Sí, vendes conceptos, ¿verdad? Confianza. Motivaciones, sí. Es más, en campaña electoral la gente por sí misma es desconfiada. O sea, tú cuando en campaña electoral prometes algo, pones el micrófono y nadie te cree. Están en campaña. Están en campaña, ¿qué van a decir? Por lo tanto, encima estás vendiendo una ilusión, una expectativa para 4 años que no recibes nada a cambio. El ciudadano no recibe nada a cambio de manera inmediata. Y por lo tanto, ese mensaje no es más que una identificación del ciudadano con el receptor, el emisor, de lo que tú estabas hablando antes. Sí. Y eso es muy complicado. Pero el que lo hace bien, triunfa. Y ese es el gran secreto de la comunicación. Antes estabas hablando, Fernando, de la entrada de los nuevos partidos. Yo recuerdo en nuestra última entrevista que hablábamos más bien de marketing político, que tú hablabas de una fecha concreta, año 2015, punto de inflexión, cuando irrumpen en el escenario político otros partidos, se rompe el bipartidismo. También una manera de alguna forma, transformar la comunicación política no viene tanto de los mensajes que se diga, sino dónde esos mensajes se están diciendo. Me explico. Antes, con el bipartidismo, la comunicación política, se circunscribía al ámbito de los medios de comunicación, de alguna manera más serios, ¿no? Sí. Periódicos, radios, en la parte del análisis político, etc. Y a partir de la irrupción de esos partidos, pues se abrió la participación de los políticos hasta incluso en programas de entretenimiento, claro, convirtiéndose el propio medio en un mensaje en sí. Claro. Bueno, es que el que pretenda ganar unas elecciones saliendo solo en los periódicos, pues es que mejor que no se presente. Porque si preguntáramos aquí al público cuántos han leído hoy un periódico. ¿Quieres preguntarlo? Sí. ¿Cuántos habéis leído un periódico? Un periódico, me da igual, digital. Hay un candidato que dice que sí. Pero esta es la realidad. Claro, esta es la realidad. Jóvenes, evidentemente. Si hubiéramos preguntado esto... Con las expectativas de edad más altas, pues claro, encontraríamos otras expectativas. Sí. O pero... si hubiéramos preguntado esto hace, qué sé yo, 25 años en un grado de comunicación audiovisual o de periodismo, hubiera levantado la mano todos, prácticamente. Porque si alguien que estudie comunicación política y no lee un periódico, mejor que sé que otra cosa, claro. Evidentemente. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día ni el periódico... ahora hay otras formas de comunicación, evidentemente, ¿no? Y no solo es la tele, sino la forma que tú entras, por ejemplo, en las televisiones. Nos encontramos a muchos políticos que han renunciado hasta las siglas de su partido. Ponen las pequeñitas, las ponen pequeñitas. Porque claro, cuando tú estás en campaña electoral, si apareces muy cerca de tu partido, pues, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de convencer a cuanta más gente mejor. Y tienes que buscar un voto transversal, que vaya de un lado a otro. Aquellos que buscan simplemente conseguir el voto de los que ya te van a votar, pues es como el que quiere que compren el yogur los que siempre compran yogur, pues al final no creces nunca. Tienes que buscar otra cosa diferente. Entonces lo que tienes que hacer es ampliar. Yo cuando estuve dirigiendo o coledirigiendo la campaña, en este caso de Rajoy, 2015-2016, a Rajoy ya lo conocían. Nos planteamos, oye, a Rajoy le conocen, para bien y para mal. Unos dirán, pues no me gusta comunicando, otros dirán, me encanta comunicando, otros dirán, es un gran presidente, otros dirán, no lo voto en mi vida, ¿vale? Había de todo, ¿no? Y nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos en entrevistas de televisión? Bueno, hay que hacer, pero vamos a potenciar su perfil humano. Entonces empezamos a sacarle en El Hormiguero. Claro, ese tipo de programas que tienen un impacto. Una audiencia brutal. Y se creó ahí, eso, subido a una
¿cómo se llama esto? De andar, de correr. Una cinta una de cinta correr. de correr, hombre, Sí. lo diré. Yo corro, no uso la cinta, yo corro. Pues una cinta de correr, y ahí le iba preguntando distintos pueblos de España, porque él se conoce muchos pueblos de España, entonces pues le iban preguntando, un pueblo de Zamora, tal, y decía, un pueblo de Ciudad Real y tal. Y él iba en la cinta contestando a la vez. Contestando. Entonces era una especie de adivinanza, ¿no? Pues como hacen en Hormiguero. Sí. También fue un programa de Telecinco con niños, fue un programa de Telecinco con niños, que le iban haciendo preguntas. Los niños son muy peligrosos haciendo preguntas, también te digo, era espontáneo, ¿no? Y al final con un niño de un pueblo de Murcia que tenía un problema, luego quedó al día siguiente porque iba a ese pueblo de Murcia y quedó con él allí. Y se tomó un café con él. Bueno, pues todo eso, pues, si luego lo cifras en tracking de votos electorales, es difícil calificarlo, pero en grado de popularidad, en grado de aceptación, eso claro, tiene una... aumenta. Si eso lo hubieras utilizado para hablar de política sin más, pues... Claro. Porque al final, de lo que se trata es que el ciudadano se identifique contigo y no solo votar una idea, sino votar un personaje. Yo me siento identificado con esta persona, es confiable, es seguro, es una persona de la que me puedo fiar, que puede tener ideas mejores o peores, pero su perfil humano o personal me agrada. Yo recuerdo perfectamente Bush padre, Bush hijo, perdón, cuando en las elecciones de, creo que fue en 2014, antes dijo, hizo una declaración, dice, mire, yo fui alcohólico. Yo fui alcohólico. Esto aquí en España es impensable. Claro, es una confidencia muy... Dice, pero yo me rehabilité. Dice, yo estuve, hace años, esto fue, y lo dijo, lo expresó, y allí se reconoce como una superación personal. Claro, claro. Bueno, también es verdad que... O sea, pero contó su historia personal, y mucha gente se identificó con él. Mucha gente dijo, ole, este señor ha vivido una situación de crisis personal y se ha superado. Y no tiene problema en mostrarlo. No, y se ha superado. Y la pregunta es, ¿y cuántos ciudadanos no han vivido situaciones personales? No esa, pero otras muchas. Otro tipo. Pérdida de trabajo, que le quiten la casa, que su hijo tenga un problema. ¿Quién no? Si le preguntamos aquí, nadie te lo va a decir cuál es su problema, no tiene por qué decirlo. Pero todo el mundo ha vivido algo. Han tenido algún problema alguna vez. Entonces, no digo que la política sea contar confidencias, no es eso, pero sí contar una historia. Claro. Y los políticos se nos ha olvidado contar un relato. Pero fíjate... Un relato verdadero, ¿eh? Verdadero, efectivamente, que no sea ficticio ni que vaya forzado, porque entonces eso al final se vuelve en contra. La veracidad, la credibilidad. Pero fíjate que hay audiencias que quizá a lo mejor demandan más y están más preparadas para ese tipo de cercanía. Yo creo que en España la audiencia nos estamos ahora, ¿no?, pues acostumbrando a todo ello, pero para que un político pueda tener un papel digno y bueno, pues sea creíble, el papel que pueda llegar a tener en un medio de comunicación no al uso de lo que pueden ser los medios informativos tradicionales, también tiene que desarrollar una serie de habilidades para poder comunicar en otro tipo de formatos, para poder ser cercano, para poder estar cómodo, porque me imagino que un político en una cinta de correr no es precisamente una situación cómoda, pero no sé, de alguna manera aprender a jugar en otra liga, por hablar de fútbol un poco también, en otra liga. Bueno, entonces ahí, ¿cómo es la preparación de ese candidato ahí? Yo no soy muy partidario de forzar. Yo no soy muy partidario de forzar, porque todo lo que fuerces sale mal. Yo prefiero la naturalidad. Entonces, no voy a poner a un señor a una cinta de correr cuando en su vida ha corrido o ha andado deprisa, que es absurdo, no tiene sentido. Cuando una persona no es cercana, es que es muy difícil. Voy a poner otros ejemplos de personas no cercanas. Me los podéis discutir, ¿eh? Si me decís, pues no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. Rivera, que es un gran político, era un gran político, lo dejó, me parece un gran político, le costaba mucho. Y cuando estaba en la calle, trataba de emular a Rajoy, que era una persona en ese sentido mucho más cercana, tiene otras cosas, pero era una persona muy cercana. Por cierto, del año 2015, estamos hablando de 17 años, si cogéis los políticos que había en aquella época, solo queda Sánchez. Es cierto. Pablo Iglesias, Rivera, Rajoy, fuera. Pero los que los han sustituido también, ¿eh? Es verdad. Decir, va esto muy rápido, ¿eh? No, claro, es que va todo muy rápido.
A veces yo decía, un amigo decía, esto parece la obsolescencia programada, ¿no? Como los electrodomésticos. Es decir, es que antes la política, los liderazgos duraban años. Años. Hoy en día, No. pam, pam, pam. O sea, es como en cuanto no ganas una selección estás fuera. O sea, porque el heredero de Rajoy fue Casado y fuera. No sé, Rivera es el heredero y es Arrimadas, pero parece que no se va a presentar tampoco. De Pablo Iglesias, su heredero o su heredera no sabemos quién es porque no sabemos Sí, si porque es hay un una... pequeño... O sea, claro, es decir, para que veamos la dificultad que hay de generar liderados. No sé por dónde me iba, porque me he ido yo por esto. No, te preguntaba un poco, pues eso, la preparación en habilidades. Es verdad que sí. cada uno tiene su Cada uno. personalidad, Yo sé, por eso pero... Rivera no tiene habilidad, pero sí también han intentado en esta última etapa meterle más en la calle, ¿no? Que esto es un poco lo que... y tampoco sale, ¿no? Es decir, que no es fácil, ¿no? O sea, hay personas que tienen más habilidad, más institucional, pero es muy institucional. Sí. Y le va muy bien el perfil institucional internacional, por ejemplo. Domina muy bien idiomas y tal, y ese perfil lo están potenciando y le va muy bien. O sea, hay que potenciar a cada uno el perfil que tiene. La parte más humana, más cercana, es la que le falta. Pero lo que sí que es cierto es que, independientemente de esa parte quizá más empática, más cercana, bueno, en fin, más cordial que pueda llegar a tener alguien, lo que sí siempre hay que hacer es adaptarse a las audiencias. No es igual ir a hablar a un foro lleno de empresarios y de personas que trabajen de forma autónoma, que están esperando a escuchar mensajes más económico-empresariales, que ir a hablar, pues eso, a un foro de padres y madres con niños que pueden tener algún tipo de problema de una enfermedad o algo similar, ¿no? Entonces, ahí hay que adaptarse a la sensibilidad de la audiencia. Y hay que adaptarse también a las épocas, quiero decir. La campaña electoral, yo es que estoy muy especializado, muy centrado en campañas electorales. Las campañas electorales no son 15 días. La campaña electoral Ahora no vamos a año, meter ahí. Esto no es, son 15 días. Entonces, la campaña electoral es una guerra democrática. Para mí es una guerra democrática, es una batalla democrática. La palabra guerra está mal, ahora mismo, más con lo de que está pasando, no es bonita, pero metemos la palabra democrática y parece que queda mejor, ¿no? Pero es verdad, porque realmente es un momento muy, muy crítico para los que queráis dedicaros a la comunicación. Y es apasionante. Es apasionante. Sinceramente engancha. Sinceramente engancha. Porque no creo que genere más adrenalina en comunicación en cualquier ámbito que esto. Que la comunicación política en campaña electoral. No hay nada, porque tienes que tomar decisiones de manera rápida, de manera urgente, también hay que prepararlo, hay que estudiar muchísimo, tienes que conocer al adversario, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que conocer tus debilidades, las debilidades de tu candidato, tus fortalezas, tus debilidades. A veces algunos se olvidan de tus debilidades, y tienes que conocerlas. Tienes que conocer las debilidades y fortalezas del contrario, a tu público al que te vas dirigido. A eso es muy importante. Y en campaña electoral también es muy importante los tiempos. Es que todo eso es muy importante, todo eso hay que estudiarlo. La profesionalización, por eso volvemos a lo mismo, la profesionalización, tener detrás a equipos buenos, preparados, de gente sensata. Y evidentemente no es lo mismo dirigirse a un público que dirigirse a otro. Por eso la segmentarización del mensaje cada vez influye más. Hay un mensaje global para todos. Ahora Trump parece que se vuelve a presentar, y yo lo he escuchado volver otra vez lo de American First, primero América. Esto ya lo dijo en la campaña. Sí, ya lo dijo en la anterior. pasada. Sí. Primero otra vez América. Volver ¿no? a hacer América grande, ¿verdad? Sí, tenía un poco volver ese lema, otra vez a hacer América grande. Esto es su mensaje. Pero en aquel momento... Sí, qué calor. Calor. Qué simple, ¿no? Qué simple el mensaje. A mí otro mensaje que me gusta mucho, digo mensaje en cuanto a eslogan, identificación, eslogan, mensaje, a veces no coinciden, pero cuando el mensaje, que es la idea, lo identificas con el eslogan y van unidos, muy potente. Por ejemplo, en Castilla y León, Vox utilizó un mensaje que fue muy bueno, que es siembra o sembrar. Claro, es una metáfora. Claro, pero en Castilla y León, que es una tierra de agricultores, ganaderos y tal, pues es una metáfora muy buena. Que caló muy bien, o sea, un mensaje muy bueno, ¿no? Y Trump vuelve otra vez con ese mensaje bueno, no sé si repetir el mensaje funciona muy bien, esto ya no lo sé yo, ¿no? Pero el mensaje, sinceramente, es muy importante y hay que estudiar mucho a quién lo diriges, qué es lo que pretendes, porque el primero que dé con la emotividad o con el sentimiento que hay detrás de esa campaña electoral, el que dé con eso, puede tener
la victoria electoral. Estabas diciendo lo apasionante que eran las campañas electorales y es verdad que los buenos usos de comunicación recomiendan que una campaña electoral se prepare tranquilamente con meses de antelación. Pero claro, también es cierto que estamos en el mundo del cortoplacismo, de los cambios rápidos, que de repente mañana nos puede sorprender una noticia que ni siquiera podíamos percibir que se iba a producir en el día de hoy. ¿Cómo combinamos ese largo plazo, alcance o estrategia con la parte del cortoplacismo y de las decisiones rápidas y prontas para tener un buen resultado? Bueno, yo siempre digo que una campaña hay que preparar con un año de antelación. Un año. Un año. Un año. Esto es lo normal, un año. Es verdad que a lo largo de ese año, hombre, siempre cuando tengas un candidato, si no tienes candidato, pues chico, ya mejor, pero a veces no tienes candidato, ¿eh? Podemos no tener candidato. Es cierto. Tiene un problema. En Ciudadanos pasa que tampoco tienen candidato. Nosotros hemos cambiado de candidato ahora, o sea, tampoco te creas que... Quiero decir que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, tienes que tener candidato. A partir de ahí tienes que hacer encuestas, tienes que hacer estudios demoscópicos, focus groups, que son ver las fortalezas y debilidades de tuyo como candidato, porque ¿cuál es el producto que tú vendes tu candidato? Ese es tu producto. Ese es tu producto, es tu candidato. Sí, tienes que testearlo, exactamente igual que un producto. Entonces reúnes a un grupo de gente de la calle, es un focus group, en una sala, donde pues este no me gusta, y ves un poco por dónde van lo que piensan de tu partido. También ves la fortaleza de tu partido y sus debilidades. En España el partido tiene mucha importancia. Sí, las siglas del partido pesan mucho, ¿verdad? En España mucho. Sí. En otros países en América menos. Pesa más el candidato. De hecho surgen candidatos como setas. Sin embargo en España no es así. Aquí hay mucho partido. Depende de los países, ¿no? Y aquí el partido tiene mucha potencia, ¿no? Pero también el candidato te suma o no te suma. Si te suma, nosotros cuando hemos elegido a Feijóo, por ejemplo, automáticamente las encuestas pegaron un subidón espectacular. Cuando Rivera se cayó, los Ciudadanos, claro, con Pablo Iglesias pasó lo mismo. Estas cosas, los liderazgos, influyen pues muchísimo. Por eso hay que prepararlo con mucho tiempo, hacer muchos estudios. Fíjate, ahora que dices los liderazgos influyen y mucho y el peso que puede llegar a tener las siglas de un partido, fíjate el último, bueno, pues gran ejemplo de todas estas cuestiones que lo hemos visto en el Reino Unido. Por ejemplo, claro, hombre. Por ejemplo, me parece que es un caso digno de estudio de aquella persona que le guste la comunicación política, los momentos, los tiempos, las diferencias que hay entre un candidato, unas siglas de un partido y todo lo que hay alrededor, incluso de ciertos movimientos, porque se une el Brexit, en fin, el Brexit, ya la ejecución del Brexit, ¿no? Sí, la verdad es que merece una tertulia aparte, porque pensábamos que era un país estable y es todo lo contrario, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que dentro de un propio partido cambien al presidente, al primer ministro? Porque lo cambian dentro de tu propio partido. Un grupo de ciudadanos que son los que al final son los que eligen, que no son más que los miembros de tu propio partido. Es un poco curioso, ¿no? Pero volviendo al tema de la campaña electoral, claro, tienes que conocer al electorado, como digo antes, ¿no? Y hay muchos políticos que se centran mucho en su electorado. Hay cuatro tipos de electorado. El electorado duro, que digo yo, es el militante. O sea, yo soy del PP y a mí puede pasar lo que pasa y yo soy del PP. O soy del PSOE y ya puede hacer lo que sea, yo voto el PSOE o de Podemos. Luego está un votante blando, que es el que dice, bueno, pues yo soy del PP, pero como no me guste, no le voto. Bueno, vale. Y luego están los indecisos. En todos los indecisos, pues hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que se puede inclinar por un sitio u otro. El que dé con el mensaje, y para eso tienes que estudiarlo, tienes que valorarlo, vale, consiga que esos mensajes aglutinen la transversalidad de los indecisos, de esos indecisos, sin que con ello se te vayan los votantes duros, olvídate de los duros dos contrarios, eso no existen para ti. Por eso cuando se dice la campaña va dirigida a todos los ciudadanos, no es verdad. La campaña va dirigida a una parte de los ciudadanos. Es verdad que a todos, ¿no? Pero hay una parte que los que ya tienes no los vas es muy difícil que espatar, vas fundamentalmente a aquellos que son indecisos. Si consigues eso, tienes muchas posibilidades de ganar las elecciones. Por eso es tan importante saber a quién diriges esos mensajes, porque no puedes dirigirlos a todos, tienes que saber a quién los diriges. Esa es la clave para ganar, y por eso es tan difícil
tan difícil ganar unas elecciones. Y ahí, Fernando, y antes de darle a nuestros estudiantes la palabra, porque seguramente muchos querrán hacer preguntas, vamos a ver el papel del jefe de campaña. Porque claro, todos hemos visto películas donde el jefe de campaña es una especie de personaje histriónico, nervioso, que no duerme, que está permanentemente disponible al teléfono, que de repente intenta parar una noticia, arreglar otra y que hace, bueno, pues que su candidato intente centrarse y si le puede solucionar alguna, como decimos, algún marrón, mejor, sin que esa persona se entere. A ver, ¿qué tipo de mitos hay ahí y qué tipo de verdades hay? Pues es decir, ¿tú has dormido cuando has sido jefe de campaña? Sí, está plagado de mitos. El que hay mucho trabajo, sí. Que hay muchísimo esfuerzo, sí. Pero luego todo la película es película. La ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, esto de que pues eso, surge un problema del candidato, de no sé qué, eso, en fin, esto, normalmente si surge un problema suele surgir antes, no en una campaña, no suele surgir en el último minuto. Sí surgen diariamente muchas decisiones que tienes que tomar, porque la campaña va, pero la vida sigue y surgen problemas a lo largo del día, surgen noticias y tienes que afrontar esas noticias. Tú puedes decir, mañana hablo de educación. ¿Por qué? Porque voy a vender que yo promuevo una causa universal, no sé qué tal, y de repente, oye, Putin invade Ucrania. Entonces tú hablas de educación y los periodistas te dicen, no, ¿qué opina usted? No, pero yo quiero la educación. No, ¿qué opina usted de esto? Entonces tienes que tener una opinión. Entonces, en esta sería fácil, ¿no? Pero pueden preguntarte, ¿qué opina usted del sí es sí? De la ley esta de las consecuencias. Entonces ya tienes un problema. Si te llamas ministra Montero, por ejemplo, tienes un problema. Y estás en campaña. Por ejemplo, eso es una crisis, por ejemplo. Si estuviéramos en campaña, la ministra Montero tendría una crisis si fuera candidata. Claro, con lo cual entiendo desde el punto de vista, porque a lo mejor algunos de nuestros estudiantes dicen, me encantaría dedicarme a la comunicación política y estar en primera línea de batalla. Bueno, pues entiendo que ahí, por hablarles de herramientas, hay que hacer un seguimiento de la prensa, cuáles son los temas de los cuales se está hablando, tanto desde el punto de vista de la noticia como de qué hablan los analistas de la prensa escrita y audiovisual, y luego habrá que tener una reunión, bueno, pues de posicionamiento o de creación de mensajes clave alrededor de esas noticias que están acaparando la primera plana. Exacto. Y también muy importante, no dejarse llevar por las olas de las noticias. Es decir, no confundir la percepción con la realidad. A veces la percepción no es la realidad. Esto varía. Quiere decir, a veces la ola de la noticia va por un sitio y la realidad va por otra. Eso también es cierto. Cuidado, ¿eh? O sea, tampoco no nos volvamos locos. Es decir, un jefe de campaña que mantenga la tranquilidad a mí me genera bastante... O sea, el jefe de campaña que pierda un poco los nervios, mal asunto. Es decir, no hay que dejarse llevar por las olas momentáneas, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Lo que es importante es saber gestionar cada día y cada situación, teniendo en cuenta la repercusión que puede tener en el voto. Porque hay veces que hay noticias que no tienen repercusión para tu votante, para ese votante indeciso del que queremos conquistar. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo pongo un ejemplo para que esto sea con dos ejemplos. Cuando yo estaba en la campaña, a Rajoy le dieron una leche en la calle, perdón por la expresión, una torta en la calle, ¿os acordáis? ¿Fue en Galicia? En Galicia, en Pontevedra. Yo me acuerdo que yo no estaba allí, yo estaba trabajando en el despacho. Sí, y de repente me llaman los de seguridad, me dicen, le han pegado. Yo, ¿cómo es posible? O sea, esto, a la calle, sí. Llamo por teléfono y estaba en una gasolinera curándole. Es real esto, sí. Estaban curando y tal. Bueno, joder, digo, pues nada, que tenía una herida fuerte, las gafas rotas y tal, y entonces se va para casa. Le digo, vamos pues para casa, tal. Se dirige el equipo de campaña por teléfono, ¿no? ¿Qué hacemos? Que vaya al mitin. Y se fue al mitin, sin las gafas, no veía nada, que no veía nada. Y la primera frase que utilizó él, y eso fue cosa de él, y dice, a mí me gusta mucho venir a Galicia, porque aquí yo siempre he pegado carteles en campaña. Pero bueno, eso, que podía haber utilizado otra cosa, de hecho, a mí me han pegado una... Bueno, lo tomó con deportividad, ¿no? Sí, quiero decir, la forma en la que tú gestionas la crisis va a tener repercusión en tu forma... Ese día hicimos un tracking. Subió 1,5 puntos. En broma de campaña dijimos, oye, ¿por qué no te dan otro golpe en el otro ojo? Porque con eso, mayoría absoluta. Sí, claro, y no estaba preparado. Eso fue un accidente del momento, que nadie prevé que en campaña te pegue un golpe, nadie lo prevé.
pero que esto puede sucederte en el día a día. Son cosas que pasan, son trackings que hay que hacer diariamente porque es así, y hay muchos ejemplos en campaña que estas cosas pasan, ¿no? Entonces hay que tener, y también puede ser para mal, esto puede bien, esto puede ser para mal, que esto surgen otras cosas, y bueno, esto sucede. Sentiros libre cualquier estudiante de poder hacer una pregunta ahora mismo. Aquí hay mucho material, porque la verdad es que Fernando es un pozo de sabiduría por la gran experiencia que tiene y lo que te gustan estos temas, Sí. pero bueno, mientras en fin, van tomando confianza, hablas de tracking. ¿Le podemos explicar a nuestros estudiantes la diferencia entre una encuesta, un tracking, este tipo de tecnicismos que a lo mejor a veces se nos escapan? Cuando vas a hacer una campaña electoral, están los sociólogos que luego tienen que hacer las encuestas, que son... Tú vas haciendo encuestas a lo largo de un periodo, ¿no? Pero cada día a veces tienes que hacer un tracking diario. En campaña tienes que hacer encuestas diarias, que son los tracking que llamamos diarios, ¿no? Que luego se van superponiendo para ver las evoluciones, ¿no? ¿Qué sucede? Que en campaña electoral tienes que hacerlos todos los días, porque todos los días tienes que ver la repercusión de una noticia. Y ahí ves, esta noticia exigió un tracking inmediato, son tracking flash, que llamamos. Automáticas, ahí solo, tienes que hacerlo, y ahí se vio ¡bupa! Claro, la gente se identifica con alguien que da pena, ¿no? Claro, efectivamente, empatiza. Pero también por la gestión, porque si tú en aquel momento, la respuesta, es muy importante la respuesta, porque si en aquel momento dices, a mí me han agredido porque ese que era un comunista que me ha atacado, por ejemplo, no sé, podría haber dicho. Sí, has perdido, yo creo que hayas perdido completamente. Se acabó. Sí, hay que saberlo utilizar de una manera cabal, ¿no? Se acabó, claro. se acabó. O sea, esa oportunidad, o sea, una cosa que se acabó. Es decir, que la gestión de eso también es muy importante, la gestión de una circunstancia que evidentemente le podían haber matado, ¿no? Ya no es ninguna tontería. Sí, o sea, ¿no? En vez de una torta te dan un cuchillo, o sea, que decir, que no es ninguna bobada. O sea, que decir que... Sí, porque van desprotegidos, bueno, ¿verdad? No, sí, estaban protegidos. Hay una escolta, pero... le dieron un golpe, también, Sarkozy también le dieron un golpe y reaccionó del contrario, de manera contraria. Que puso pero bueno, me refiero que no es un coche que... No, porque en campaña electoral estás en la calle, claro. Estás sometido a fotos y tal, y es muy difícil, ¿no? Pero Sarkozy creo que reaccionó de otra manera, ¿no? Es decir, cada uno reacciona de una manera diferente, ¿no? Efectivamente. Es decir, hay momentos y momentos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en campaña electoral suceden muchas cosas, hay que estar muy preparado para todo, y los tracking demuestran un poco la tendencia. Por ejemplo, hay partidos políticos que cuando llega el momento de las elecciones empiezan muy alto, que es el juego de las expectativas. Que este es un error que cometen muchos políticos, que juegan con las expectativas muy altas. Porque yo decía, el éxito de un político al final son los votos. Queda un poco feo lo que digo, ¿no? Porque dicho por un político queda feo, ¿no? El objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos. Sí, todo eso está muy bien, pero si no te votan... Claro, no lo puedes hacer. Es que es así. Claro, entonces al final te tienen que votar para hacer algo de esto, ¿no? Entonces, claro, hay partidos que juegan a las expectativas muy altas. Y yo que he estado en el cuartel de mando del partido, y otros que han estado en otros partidos, lo he vivido, he hablado con ellos, porque nos llevamos bien entre nosotros, nos llamamos, o sea, hay buena relación, pero al fin y al cabo estás estresado como ellos. Entonces, vemos que están muy por encima. Por ejemplo, Ciudadanos y Podemos eran partidos que estaban muy altos siempre, antes del inicio de la campaña, y cuando comienza la campaña empiezan a bajar en intención de voto, y el bipartidismo suele empezar a subir. Es una cosa que suele pasar bastante, en las últimas elecciones siempre pasa, ¿no? Entonces, todos empiezan con las expectativas muy altas. Ciudadanos, ¿por qué murió? Por sus expectativas. Claro, la expectativa no es la realidad. Para que porque se convierta en realidad, la expectativa te mata. Que trabajar. Claro. Si tus expectativas es sacar sobresaliente en todas las asignaturas y sacas 3 y luego sacas 2 aprobados, pues tus padres te dicen, joder, macho, pues no te creas, no era tan bueno, ¿no? O sea, sin embargo, dices, bueno, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible, tal, y sacas luego esto, pues no está tan mal. Claro, si tu expectativa es ganar las elecciones y ganarle al Partido Popular y no lo haces, tienes un problema. Si Podemos se presenta con la intención de hacer el sorpaso al Partido Socialista, que es lo que pretendía hacer, y no lo ha, tiene un problema, Podemos, porque sus expectativas... Entonces, ¿cuáles son las expectativas de un partido político en campaña electoral? Las tienes que fijar con prudencia. Lo mejor, ser prudente. Si tú dices que tu expectativa es ganar por mayoría absoluta, tienes un problema. Nosotros cometimos un error en Castilla y León. No desde Castilla y León, sino en la elección nacional anterior. Que nuestra expectativa era, porque las encuestas así lo decían, pero tú no tienes por qué decirla, era conseguir mayoría absoluta. Y empezamos a decir que las encuestas daban mayoría absoluta. Nada más decirlo,
empezamos a caer. Es que es curioso, curioso, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Es que es curioso. ¿Cómo va? Es que es curioso. A partir de ese momento empezamos a caer. Entonces, la expectativa es la que define al final el éxito o el fracaso. Y puedes tener un buen resultado, pero como tu expectativa era pues es que al final has perdido. Y, entonces, y al final el éxito o el fracaso de un político es esa. Entonces, Podemos se tiene que presentar a las elecciones para ser un partido de 30 o 20 diputados, pero no de Sí, ganar las encontrar su elecciones. espacio. Sí, bueno, para no ganar las elecciones, pero sí para tener un personaje. Pero esa expectativa, muchos políticos, la ambición les puede. Y quieren tener más y más y más. Y al final hace que de 2015 a ahora solo quede uno. Fíjate, parece el título de una película. Mira, Fernando, tenemos una de nuestras estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual que quiere hacerte una pregunta. Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Y mi pregunta es que, bueno, has mencionado que en España tiene más poder las siglas del partido que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene más poder el presidente, el nombre del candidato. Perdón. ¿Qué opción crees que es la mejor? ¿Crees que es mejor que tenga más poder el candidato o el propio partido? Bueno, yo soy muy de partidos. Yo soy muy a ver, en Estados Unidos es diferente que en el resto de América. No hablo de Estados Unidos, es decir, hay, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, claro, ha surgido mucho el kirchnerismo, ¿no? Y ha surgido la figura del matrimonio de Kirchner, no sé qué. Es decir, los candidatos en América, no tanto en Estados Unidos, son muy importantes, ¿no? Yo soy más de partido. Yo creo que el bipartidismo en España ha sido muy importante, ha generado durante 40 años mucho desarrollo. También ha generado en parte de la población, especialmente en la gente joven, a partir del año 2015-2014, con el movimiento del 15M, mucha decepción, sobre todo con la crisis del año 2010, 2008 y tal, y eso ha generado nuevos partidos, ¿no? Pero al final, a mí me parece muy importante el cauce de los partidos. Eso sí, mejores partidos, más profesionalizados, mejor estructurados, ahora mismo exquisitamente mejor financiados, porque claro, antes era una manera, hay unas leyes ahora que ya son mejores, antes se financiaban, luego vinieron los escándalos en los que se vieron todos los partidos políticos involucrados, todos, no ha habido ninguno que no haya sido librado, ahora ya está todo mucho más regulado, y a partir de ahí el candidato es el que fija el plus, es el que fija el plus, es decir, con un partido solo no ganas unas elecciones, el PP por sí mismo o el PSOE por sí mismo no gana las elecciones, si no tiene un buen candidato. A mí ese modelo me gusta. Sinceramente me gusta. A mí esto de que aparezca un señor como salvapatrias, sinceramente me da miedo. Eso es el populismo, que no hace otra cosa más que identificar culpables, pero no resuelve problemas. Identifica culpables. ¿Qué hacía Trump? ¿Quién es el culpable del problema de Estados Unidos de la delincuencia? La inmigración. Pongo un muro en México y se acaba el problema. Y no lo construyó, evidentemente. Y encima que lo pagan los mexicanos. Es decir, no identifica, no resuelve problemas, identifica culpables. Que lo que se trata el populismo es identificar culpables. Y surge cualquier populista y lo que hace es eso. Y eso es muy atrayente. Porque como tú estás removiendo las vísceras. Y en el votante no solo vota, bueno, normalmente no vota solo por la cabeza o por lo que piensa, sino muchas veces por lo que siente. Y además hay muchas veces que el voto es en contra, es secreto, además el voto, como sabéis, con lo cual el voto votas más en contra a veces que a favor. Muchas veces, bueno, pues este no, este. Y este, ¿por qué ha dicho esto? Qué valiente es, que tiene un par de... Pues yo voto a este. Muchas veces es un voto muy así, ¿no? No digo que siempre sea así, pero hay un voto muy temperamental, dependiendo de la época en la que estemos. Si hay una época de crisis es más temperamental. Sí. Bueno, pues eso hace que surjan muchos partidos populistas. En crisis hay surgido más populismo, porque generan mucha decepción los partidos tradicionales y el populismo surge. Por eso los partidos, yo prefiero la visión de los partidos. Da más estabilidad, más tranquilidad y genera menos populismo. Y desde luego es como mucho más, de alguna manera... sí, y está más extendido en el tiempo, porque un candidato puede ser también flor de un día. Bueno, claro, así es que lo hemos visto ya, son flor de un día, que son elegidos además, que esa es otra, son elegidos por un sistema de primarias, que son todos discutibles, que eso también da para otro debate, que aquí durante una época en España, creo que fue en el año 2016-2017, empezamos todos un afiliado, un voto, que consistía básicamente en que todos los afiliados tienen que elegir a su líder, ¿vale? Perfecto.
Pero claro, ¿quién vota al final al líder? Los ciudadanos, no el afiliado. Entonces, el afiliado está eligiendo al presidente de tu partido, pero es que el presidente de tu partido es el candidato al presidente del gobierno. Entonces, tú puedes elegir a un buen presidente del partido y un malísimo candidato al presidente del gobierno. Es que esto puede pasarte. Tú puedes elegir un muy buen presidente de partido, pero un pésimo candidato, porque tú estás eligiendo tu presidente del partido. Entonces, claro, eso hay ¿Y que en España matizarlo. podríamos llegar a eso? ¿O a que el presidente de tu partido, no sea el candidato? Esto solo lo tiene el PNV. El PNV tiene un modelo excepcional de bicefalia, donde el presidente del PNV no es el candidato. El Lehendakari no es el presidente del partido. Este es un modelo único, solo lo tiene el PNV. Es interesante, ¿eh? Solo lo tiene el PNV. El resto de partidos, en los demás sitios donde lo hemos intentado, ha sido un fracaso. Nos hemos pegado entre nosotros. Ha salido desastroso. Dos se llevan fatal dirigiendo nada. Qué interesante, Dos se llevan fatal. Entonces, el presidente del partido, secretario general, en este caso el PSOE, pues es Pedro Sánchez, presidente del gobierno, secretario general. El PP es Feijóo, presidente del partido y candidato. Y esto es así. En los estatutos del partido lo dice así, el presidente es el candidato. Y además lo tenemos, es sagrado, vamos, esto no se cambia ni... Porque si pones presidente y no es el candidato, se monta un follón. Porque todo el mundo quiere ser candidato luego. Entonces, pero el PNV lo tiene muy claro. Sí, y le funciona. Vamos, ¿cómo que le funciona? Que gobierna todas las instituciones. Estructurado, claro que sí. Tenemos a otro alumno que también te tiene que hacer una pregunta. Buenos días. Antes hemos mencionado un poco el tema de Ciudadanos y yo quería preguntarte si crees que un poco el batacazo en Madrid de las anteriores elecciones fue un poco en relación al éxito de la estrategia política de Ayuso, la mala de Albert Rivera, si crees que ha sido mala, o si ha sido porque la gente ha perdido un poco el interés por Ciudadanos, que en su día sí que fue un poco más fenómeno, por así decirlo. Bueno, yo creo que fue una suma, ¿no? Es decir, estos partidos que surgen, yo los llamo, son partidos de aluvión, que surgen en un momento determinado, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Ciudadanos es así, Vox será así, ya lo veréis, Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y Ciudadanos, igual. Ciudadanos está a punto. Y Ciudadanos cometió un error, ¿y por qué? Porque cuando cometen un error, como no tienen estructura, como no tienen suelo, como no tienen nada detrás, se caen. El PP puede cometer muchos errores, pero tiene una estructura brutal. El PSOE comete un error, pero es brutal. No cae. Cae el líder, pero no cae el partido. El PP cae el líder, pero no cae el partido. En Ciudadanos cae el líder y cae el partido. Ciudadanos, ¿qué le pasó? Cometió un error estructural muy importante, que es no hacer un gobierno de coalición en su momento con el Partido Socialista y permitir que hubiera unas segundas elecciones en el año 2019, que permitió que luego hubiera un gobierno de PSOE con Podemos, y por al final Ciudadanos se creyó que podía sustituir al Partido Popular. Ese fue su error estratégico, porque al final la estrategia es muy importante. Su estrategia fue, se creyó las expectativas, se creyó lo que le decían los medios de comunicación, que eso es otro error. Como me estén escuchando, te escucharán. Creerte lo que dice Ciudadanos iba hacia arriba y se lo creyó, que podía sustituir al PP y se dio el batacazo. Y por eso no pactó con PSOE. Se fue a otras siguientes elecciones y en esas siguientes elecciones se pegó el batacazo. Y se acabó Ciudadanos, ahí se acabó. Y por mucho que quieran ahora, es muy difícil levantar ese tema. Y luego, Ayuso es un fenómeno desde el punto de vista, te podrá gustar más. Yo no hablo aquí nunca de gestión, no hablo de si me gusta más, no, hablo de comunicación, ¿vale? Yo soy del PP, pero hablo de otros partidos, hablo de... Hay figuras. Abel Caballero, ayer le he visto yo hablar de la iluminación y no me parece, y lo conozco mucho, es un amigo mío, es un fenómeno. Y es una chorrada al final la iluminación de Vigo. Me da una chorrada, me refiero desde el punto de vista que al final es iluminación, todas las ciudades tienen iluminación. La forma en venderla es espectacular. No hay forma mejor de venderla. Si todo el mundo quiere ir a Vigo a ver las luces, ¿y qué diferencia hay? Que hay más luces.
Pero iluminan igual que todos, sí, las pone en otros sitios, sí, las pone antes, pero, y más, vale, pero es comunicación. Y le sale en todos los lugares del mundo. Es un fenómeno el tío, en comunicarlo. Y tiene, oye, de 27 concejales tiene 24, creo que son. Es que ya no puede ganar. Le vota al 70% de la gente en Vigo. Es que no puede ganar más. Solo, lo único que sabes quién no le vota, el voto duro del PP. Ese votante del PP de toda la vida. Ese no le vota, claro, pero todos los demás le votan. Le vota al votante blando, el indeciso difícil, el indeciso fácil, todos, le votan todos. O sea, a Feijóo le votaba mucha gente, en Galicia también igual. Es un fenómeno, Revilla en Cantabria, es otro fenómeno también parecido. Es decir, hay fenómenos transversales que superan, eso es otra cosa, hay fenómenos, candidatos que superan al partido. Esto es muy importante, otro fenómeno en comunicación. El candidato supera al partido en expectativa y esto es lo que hay que buscar. Que el propio candidato no solo genere un plus, sino que supere el plus del propio partido. Esto es fantástico. Ya sería la combinación perfecta. Esto sabe el caballero. Claro. Supera al propio partido. Genera un plus. Pero esto ya son casos muy matices muy contados. Pero casos muy contados. Pero claro, cuando superas el propio valor del partido, te vas a una mayoría absolutísima. Porque claro, te vota hasta el apuntador, todo el mundo, ¿no? Son casos muy concretos y ya está. Hablo mucho, ¿eh? Pero pues, no, pero es muy interesante. Fíjate la cantidad de preguntas que estás suscitando en nuestros alumnos y tenemos tiempo para una más, para una pregunta más. Tenemos aquí a nuestra alumna también del grado de comunicación que va a hacer una pregunta. Hola, antes hablaste de la falta de comunicación, la falta de profesionalidad en el mundo de la comunicación política. Sí. ¿Qué crees que es lo más importante que tiene que tener un buen comunicador político? Prepararse. Nada de improvisación. Y hay mucha improvisación. Estudiar. Venir a la Universidad Europea. Eso está muy bien, eso nos gusta No, mucho. es verdad, hay que prepararse. Es decir, en España, igual que en Estados Unidos, el primer debate electoral que hubo fue, creo que fue en el 79, Nixon-Kennedy. En España fue en el 93, que fue... A ver, José María, no habíamos nacido, Fernando, yo no sé. Fue Aznar, Felipe González, si no recuerdo mal, en 93. Estamos hablando 20 tantos años después, 20 años después. O sea, es el debate, un debate electoral. Y hoy en día ya no se discuten los debates electorales, pero... Otra cosa es la eficacia que tenga. Bueno, eso Pero habría que discutirlo. para que os deis cuenta que no la comunicación... discuten. En Estados Unidos, el que es un buen comunicador, porque hablo de comunicador no solo el candidato, sino el jefe de comunicación, el que está detrás, es un personaje muy reconocido y muy bien pagado. También os lo digo, muy bien pagado. Muy bien pagado. Muy reconocido socialmente. Los comunicadores en América, los consultores de comunicación, son personas muy reconocidas, que trabajan mucho y tienen grandes equipos, ¿no? Yo he trabajado muchos con ellos y se los contrata por todo el mundo, ¿no? En España, tradicionalmente, los comunicadores proceden del propio partido. Y yo cuando llegué a la cúpula del partido me llevaba los demonios. ¿Pero cómo es posible? ¿No tenemos profesionalización de esto? No lo había, no lo hay. Esto ha ido cambiando desde el 2015, ¿eh? O sea, si algo bueno ha traído los nuevos partidos, esto también va, esto es una noticia, ¿no? Es que ellos también han profesionalizado, porque ellos sí han cogido... Sí lo han sabido ver. Ellos sí lo han sabido ver. Ellos sí lo han sabido ver. Ellos sí han cogido profesionales de esto. Ellos sí lo han sabido ver. Y nosotros hemos tenido que ir ahí por detrás. Y estamos poco a poco yendo por detrás, pero muy poco a poco, ¿eh? Y esa profesionalización es muy importante, por eso hay que prepararse, porque hay campo. Yo lo he dicho aquí alguna vez, hay campo. Todavía hay mucho campo para eso. Pero no solo en campaña, ¿eh? En gobiernos también. Lo tradicional es que un periodista se dedique a comunicar políticamente. Y no es lo mismo. No es muy importante el periodista, pero no es lo mismo. Comunicación política es mucho más que el ser periodista, muchísimo más, ¿no? Sí, porque implica ser analista. Es analista, no es solo conocer, no solo transmitir una noticia, sino ponerte en el lugar del ciudadano, saber a quién te diriges, cómo estimular, como digo yo, la amígdala central que tenemos en nuestro cerebro, que es el que dirige nuestras emociones, que es al final el que decide, el que toma la última decisión. Esa es la clave. Queda un poco esto, pero es así,
eso hay mucho análisis ahora mismo Sí, en ese sentido. sí. Hay mucho analista sobre eso. Pues nos vamos a quedar con ese Bueno. mensaje último. amígdala Emociones, central. preparación, la amígdala, pero no, esto no es ninguna clase de otorrinolaringología. No, la amígdala Es central es, política. Claro, es una estructura que está en cerebral, el cerebro que si la emocional. estudiáis, la veis en internet, la veréis. Efectivamente. Bueno, nos quedamos con eso, con emociones, con preparación y con que hay mucho campo alrededor de la consultoría política, de la comunicación política y de ser un buen jefe, jefa de campaña. Oye, Fernando, y el que quiera ser candidato, pues también tiene el terreno abonado. Hombre. O sea, que ahí queda la cosa. Es Claro, un placer, gracias. desde luego, siempre tenerte en los estudios de la Universidad Gracias. Europea. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Y bueno, pues hasta la próxima, que será, desde luego, breve. Gracias por Muchas invitarme. gracias. Y gracias a todos estos alumnos de comunicación audiovisual. Gracias.